Muy bien, pues estamos, desde primeros de abril, dentro de los 40 días, siguiendo este estudio. Es un estudio sencillo, pero que nos acerca al tema de la familia, bajo el título genérico de Generación Bendecida. Y ya vamos hoy por el cuarto tema, generaciones conectadas. Hemos estado viendo el origen de la familia, algunos de los valores que encontramos en la palabra de Dios que son imprescindibles para que también estén funcionando en la familia como un tesoro. Estuvimos hablando el último día acerca del amor, el amor dentro del ámbito, especialmente dentro de la familia. Y hoy vamos a hablar de generaciones conectadas. Generaciones conectadas. También, como en los anteriores, estos temas son inagotables. Realmente es un poco como mojar en diferentes platos, mojamos algo y comemos algo, porque el tema es inagotable. Pero de un punto o de otro sacamos, y ese es mi deseo, que saquemos conclusiones o reflexiones que nos ayuden en nuestras relaciones familiares y sobre todo en lo que, no solamente en lo que recibimos, sino en lo que podemos dar cada uno de nosotros. Así que, generaciones conectadas. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que esto... ¡Ay, sí! Hoy sí. Por favor, Roger, ¿puedes apagar esta luz de aquí arriba? Porque si no, no se va a ver mucho. Gracias. Bueno, a lo mejor habéis visto esta imagen, solamente por curiosidad. Yo no sé si la habéis visto en algún momento, por Facebook, por ejemplo. Yo la cogí de Facebook. Se ven aquí un montón de personas. Es como si fuera están subidos, es como si fuera, pues eso, desde arriba de todo, es la idea un poco de las generaciones. Y estos datos es interesante, yo no sé si alguna vez lo has pensado, ¿no? Yo cuando vi esto digo, madre mía, pues es verdad, yo tengo muchos ancestros, tengo mucha gente, por lo menos aquí está hablando de los 300 años. En los últimos 300 años, antes de que yo naciera, muchas personas me han precedido. Por ejemplo, bueno, un padre y una madre, he tenido 4 abuelos, pero es que también he tenido 8 bisabuelos. Y tú has tenido también 16 tatarabuelos y 32 trastarabuelos, que yo no sé ni cómo salen estos nombres, ¿no? Pero el caso es que fijaos que en las últimas 11 generaciones fueron necesarios 4.094 ancestros, es decir, hombres y mujeres que nos han precedido. Así que mis abuelos vienen de Murcia, del sureste de España, pero yo no sé sus abuelos o octabuelos, no sé si eran musulmanes o eran judíos o simplemente, yo qué sé, no sé lo que eran. Pero lo cierto es de que las generaciones siguen unas detrás de otras, ¿no? Yo no sé si habéis hecho alguna vez un árbol genealógico. ¿Lo habéis hecho eso? ¿Lo tenéis? Nosotros sí, tenemos, por lo menos llegamos, pero quizá nos quedamos como mucho tatarabuelos. Todo ahí podemos, ¿no? Bueno, pues de generaciones. Lo importante que es que de alguna manera nosotros somos, cada uno de nosotros, allá de donde somos, descendientes de toda una tropa de familia y de generaciones. Así que vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Así que vamos a seguir con el método este tan bueno que tenemos, de que vais leyendo, y os pido que por favor cojáis el micro, lo acerquéis bien para que también aquellos que nos siguen desde la distancia puedan escuchar lo que comentamos o lo que leemos, ¿vale? Voy a empezar por aquí, por ejemplo. Joan, por favor, lee el primer párrafo. Esta cuarta sesión nos acercará al legado que hemos recibido y al que dejaremos. Veremos la importancia de los valores que transmitimos de padres a hijos y de abuelos a nietos. En definitiva, estamos conectados una generación tras otra. Y lo que es más importante,
Los miembros de una misma generación están conectados entre sí. Claro, no solamente es aquellos que nos precedieron, sino aquellos de la propia generación en la que estamos con los que convivimos, ¿no? Dice Eclesiastés, léelo, sigue por favor. Sí. Dice Eclesiastés que generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Y así es, una generación sigue a otra, adaptándose a los tiempos y a las nuevas situaciones que comporta la vida. Sin embargo, va dejando huellas en las generaciones sucesivas. Así es, la tierra aquí está, pero la verdad es que de una u otra manera se van dejando estas huellas. Así que vamos a ver las respuestas. Ya vamos a empezar a trabajar. La primera. ¿Qué te traen los recuerdos de tus parientes anteriores? ¿Te traen nostalgia? Quizá ningún sentimiento. Me da lo mismo, no sé. No me trae nada. O todo lo contrario, rechazos incluso, ¿no? ¿Qué habéis puesto, más o menos, si queréis compartirlo? Bueno, yo personalmente he puesto ningún sentimiento, Sí. porque yo a mis abuelos, por parte de padre, no los conocí. Y por parte de madre conocí a una abuela, pero ya muy pequeñito, tenía 7 8 añitos, cuando, quizá un poquito más, pero no tengo un recuerdo vivo de estar con Ya. ellos, o de compartir con ellos, no, Ni fu ni fa. no sé. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Eh? Tú, Nostalgia. nostalgia. Nostalgia, porque yo sí conocí de los dos Ajá, abuelos. los abuelos. Llegamos hasta allí, ¿no? No sé si en algún caso tenéis aquí tatarabuelos que habéis conocido. Yo también puse nostalgia porque conocí a 3 abuelos solamente, Ajá. pero he tenido buena relación con los 3 Conviviste abuelos. con ellos. Sí, he tenido buena relación, a pesar de que éramos muchísimos nietos, pero Ya aparte ves. de ser la única hija, pues una buena circunstancia. Ya, ya. ¿Sí? Bueno, es eso, ¿no? Cuando echamos una mirada atrás, pues podemos tener estas nostalgias o simplemente no haber tenido, nadie ha dicho rechazos, pero también hay circunstancias que a veces han vivido épocas difíciles con nuestros ancestros más inmediatos que como muchos son abuelos o tatarabuelos. ¿Hasta qué punto? La siguiente cuestión es, ¿hasta qué punto crees que te ha condicionado tu visión actual de lo que es tu idea de la familia? Aquí habían varias opciones. Nada, algo, bastante, mucho, demasiado. ¿Qué habéis puesto más o menos? ¿Tú qué has puesto? ¿Qué has puesto? Mucho. Mucho. Y si queréis comentar algo más, también, ¿eh? Sí, yo he puesto mucho, en 2 familias, ¿no? Mi familia cuando éramos solteros y mi familia dentro de mi matrimonio. Pero te ha condicionado tu visión de la vida. Estamos hablando de eso, o sea, me han influenciado de una manera u otra, ¿no? ¿Queréis comentar algo? ¿Sí? Sí, ¿Sí? claro que han influenciado bastante Ajá. cambio de un lugar a otro, de muy pequeñita, en fin, sí. Sí. Sí que Ujú. aprendiste. ¿También? Yo creo que bastante, Bastante. porque cuando era niño, ¿Sí? mis papás y mi mamá no eran religiosos, digamos, no eran cristianos, Ajá. sino a través de mis tías. Por ella conocí el Evangelio, a Ah, los 15 años. Entonces sí influyó, entonces le puse bastante. claro, te ha condicionado tu visión actual Exacto. de lo que es la idea de familia, ¿eh? O sea, nos da una composición de cómo es una familia, aunque luego tú te has adaptado a otra forma. También he puesto bastante. ¿Sí? Sí, a condicionar. Ha condicionado. Pero- También. ¿Sí? Yo bastante, sí. Porque ellos no conocían del Señor, ¿no? Pero yo, pues, al conocer del Señor, mi visión de la familia, pues, es muy diferente, aunque muchos valores que ellos me decían cuando yo era pequeño o era ya adolescente, pues tiene que ver con la palabra, ¿no? Aunque Claro. ellos no conocían la palabra, ¿no? Bueno, es Conocían, que- no eran cristianos, claro. así que tiene que ver mucho, ¿no? Como Por decía, ejemplo, el yo qué respeto, sé, exacto, la honradez, la honradez, no te metas en jaleos, Muy bien. en conflictos, en problemas, ¿no? Cosas como estas. Bien, vamos ya entrando en materia, pero
toda esta experiencia, ¿tú cómo la valoras? ¿Es negativo? ¿Es indiferente? ¿Positivo? ¿Usted también, señora? Sí, caballero, yo he puesto positivo. Muy bien. Bien. Así me gusta, que me trate con respeto mi esposa. Bien. Félix, por favor, ¿puedes? Sí. Un momento, que La influencia de la familia a lo largo de tu vida, te suma o te resta en diferentes etapas, ¿no? Cuando eres niña de una manera, luego más adulto, cuando tú ya creas tu propia familia. Creo que es también un proceso, no siempre es lo mismo. claro, no es blanco y negro. Félix, por favor, ¿puedes leer el párrafo? Sí. Este de aquí, sí. Lamentablemente hay filosofías y pensamientos que intentan justificar, incluso pretenden sanar las heridas del presente por lo que hicieron nuestros antepasados, pero quizás debemos recordar la responsabilidad que cada generación tiene por sus propios actos. ¿Hasta aquí? Sí. Gracias. Quizá lo que pasa es que podemos encontrar situaciones o a lo mejor opiniones, ¿no? Decir, bueno, es que por causa de cómo me trataron o cómo eran mis padres o mis abuelos, eso ha ocasionado en muchos casos heridas serias y profundas. Pero en cambio la palabra de Dios nos habla precisamente de la responsabilidad individual en cada generación. Aquí tenemos un versículo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, que dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos, cada uno morirá por su pecado. Cada uno es responsable de sus decisiones. No podemos decir esto me pasó o me pasa porque mis padres, mis abuelos, sí, ellos fueron responsables de sus actos, de sus decisiones, pero de las mías yo soy responsable. Sigue leyendo, por favor, la siguiente frase y da también la respuesta. Al mismo Jesús pretendieron que justificara la ceguera de un hombre por causa de sus padres. Y tenemos este ejemplo o esta historia que la conocemos bien y dice el texto. ¿Puedes seguir leyendo, por favor, Vale. Ángeles? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, Sus padres. para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Conocéis la historia, ¿verdad? ¿Conocéis esta historia? ¿Sí? Es un momento de sanidad que Jesús obró en este ciego. En la respuesta de Jesús vemos que la intervención de Dios, en esta respuesta que el Señor Jesús da, vemos que la respuesta de Dios es personal y que estaba dispuesto a obrar en el ciego. No se resiste el Señor. Pero no recarga, no recae, no pone el problema en los progenitores ni en antepasados. Y eso es muy importante, las decisiones personales de hoy son esos cortafuegos. ¿Habéis visto alguna vez en los incendios? Hay algo que a mí me sorprende mucho cuando ves a los bomberos o a los que están apagando incendios, cómo ellos mismos encienden una parte del bosque para evitar, una vez que esté quemado, para evitar que avance más el fuego, ¿no?
las decisiones que nosotros tomemos hoy son esos cortafuegos del pasado. Y no debemos ni podemos anclarnos en las historias del pasado o de aquellos que nos han precedido. Sigue leyendo, por favor. En la respuesta de Jesús vemos que la intervención de Dios es personal y que estaba dispuesto a obrar en el ciego, no en sus progenitores ni en antepasados. Las decisiones personales de hoy son cortafuegos del pasado. Sigue, adelante. No obstante, debemos reconocer la herencia, no solo del pecado, sino también de costumbres, valores e ideas que arrastramos como una losa. ¿Cuál sería la herencia que quisieras abandonar? Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué opináis sobre esto? ¿O tenéis algo que decir? ¿Entendéis la pregunta? Claro, aquello que dices, arrastro esto, pero me gustaría que me lo pudiera sacar de encima. A veces ya sabéis que las herencias se pueden aceptar o rechazar, ¿no? Si hay un testamento, por lo menos aquí en España, puedes rechazar el testamento, ¿no? O herencia de carácter y de actitudes. Pero las físicas no las puedes rechazar. No las puedes evitar. No las puedes evitar, es algo genético. Exacto, a lo mejor. pero hay herencias Sí. físicas, pero también en las herencias que son de hábitos, de costumbres y de actitudes Ujú. y de carácter, que heredas de los padres. Y eso lo puedes cambiar. Se puede cambiar, Sí. se trabaja. ¿Puedes decir algún ejemplo de esto? Pero ¿algún ejemplo? Hombre, yo recuerdo, ahora que se celebran tanto cumpleaños de hijos, nietos y eso, yo recuerdo que en mi casa yo no recuerdo un cumpleaños. Ya sea de mi hermano o mío mismo, no recuerdo, yo no tengo un... Y se veía, y el concepto que a veces uno cuando era pequeño era como de tristeza, ¿no? No había no se palpaba esa alegría. Vale. ¿No? Cuando era un niño, pues tiene ganas de jugar, de salir, de entrar, bueno, desde el colegio coges tu bocadillo, te vas a la calle a jugar, pero no recuerdas como alegría en casa, ¿no? Y eso te marca mucho de los padres, ¿no? Ese carácter que no es como alegres, no alegres, ¿no? Y entonces No te tú transmite decides hacer un cambio. un cambio, claro, ¿no? Porque que mi casa o mi familia, pues, que no pese los problemas o las preocupaciones en el ambiente familiar, ¿no? Que eso se pueda dejar a un lado y puedas tener alegría, porque tienes una familia y estás acompañado y no sé. Bien, otro ejemplo. Muy bien. Señor Félix. Con la familia. No sé cómo desarrollar el tema. No, Un no, poco pero la idea. la cosa es, ¿cuál sería la herencia? A lo mejor no, ¿eh? Sí, no pasa nada. ¿Cuál sería la herencia que quisieras abandonar? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es aquella cosa que dices, o que has hecho, ¿no? Que a lo mejor decías, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, en casa se mentía muchísimo, por ejemplo, pues digo una cosa, estoy inventando, ¿no? En casa se mentía muchísimo, era al orden del día, ¿no? O sea, yo no quiero que mi vida haya mentiras. Un ejemplo. Y entonces tomo decisiones, ya no solamente como cristiano, porque hay cristianos que mentimos, sino como persona, decir, yo renuncio a eso. ¿Entiendes? ¿Quieres decir algo? Bueno, más que nada ahora me ha venido una idea así un poco remota de en la juventud, más bien la adolescencia, cuando ya íbamos creciendo, y entonces éramos una familia más o menos modesta, y bueno, cuando había fiesta o así cosas, algo que celebrar, entonces de alguna forma se hacía alguna comida diferente o se portaba algo que, y entonces yo recuerdo en aquella nostalgia que, bueno, era como alegría el poder beber algo, el poder comer algo diferente
y entonces aquello no volvía a pasar hasta no sé cuándo. Claro, de tanto Porque en tanto, ¿no? además viviendo fuera de ciudades en los extremos rurales, Ya. pues claro, la vida... Era algo muy ocasional. Entonces uno decide, por ejemplo, decir, bueno, pues yo cuando estamos o cuando hay una ocasión, una oportunidad, oye, no hay que esperar un año, sino al contrario, ¿no? Buscar momentos de que haya un buen ambiente y de celebración, por ejemplo. Muy bien. Sí, y después. Sí. Bueno, un ejemplo pongo yo personal de los caracteres Sí. de las personas, porque por ejemplo nosotros somos 11 hermanos y casi toditos... ¿Cuántos? 11. 11. hermanos, papá y mamá. Y todos somos carácter fuerte. Ya. Todos. Casi somos cortados con la misma tijera. Y entonces, como cristiano, yo siempre he tratado de ese carácter, tratarlo de ir moldando, Ajá. sí, a través de la misericordia de Dios. Ujú. Y sí, y sí se puede. Se puede. Sí se puede, porque, claro, en la oración y todo eso. Porque, Y ser obediente a la palabra, y pero se exactamente, puede. sí se puede. Y uno va cambiando porque Ya. lo noto en mí mismo. Muy bien. Bien. En realidad esta es una de las preguntas en la que más me he tardado Sí. para responderla, porque estaba analizando a mi padre Ajá. para ver qué he heredado, pero no lo he hallado. Algo para rechazar no he hallado. No, bueno. No he hallado. Tuve un muy buen padre, muy trabajador, respetuoso, generoso. Nos ha inculcado muchos valores desde niños, el respeto, la puntualidad. Soy maniático de la puntualidad. Y pues, entonces estaba pensando y no tengo nada que rechazar. Bueno. Sí. No hay por qué rechazar. Bueno, a lo mejor tienes que ser más flexible. Me quedo con la puntualidad. ¿Alguna cosa? Bueno, no necesariamente es algo que estamos obligados a abandonar. Hay muchos valores buenos que hemos de ser o sea, como cumplidor en tu trabajo, no sé, también muchos valores, ¿no? No solo, pero es que yo recuerdo, como he dicho antes, el ambiente ese como de no alegría, ¿no? Ya. Faltaba como alegría, ¿no? Ya. No sé. ¿Cómo? Que más o menos los que estamos aquí, un poco más unos, un poco más otros, pero se vivió una época en España de la guerra, la posguerra y todo eso afectó a las familias, ¿eh? Había los que pasaron hambre, los que no, y eso de alguna manera en mi padre influyó en su carácter. Sí. Bueno, una de las cosas que hablábamos el otro día sobre el tema de la expresión del amor, por ejemplo, antes no era costumbre abrazar a tu hijo o a tu hija, no había tanta costumbre. Y entonces nosotros personalmente lo adoptamos desde el inicio de nuestro matrimonio y de nuestra familia, pegar abrazos. Y una cosa muy curiosa, por lo menos en nuestro caso, vimos como incluso familiares que no estaban acostumbrados a besarnos, pues ahora enseguida que nos vemos, y beso y abrazo, pero hay que tomar iniciativas para que hayan cambios. Bien. Bueno, qué bien, ¿no? Que no hay muchas cosas que abandonar, todo lo contrario. Sigue, por favor, Àngels. La frase siguiente. Desde la aparición del hombre, el deseo de Dios fue que se multiplicara y poblase la tierra. Es decir, que generación a generación fueran poblando la tierra en una perfecta relación entre unos y otros. Pero no fue así. Después de la caída del hombre, Dios hizo una promesa a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Esto está en Génesis 12, versículo 3.
Bien, sería repasar un poco la historia, pero conocemos bien cómo el plan de Dios se estropeó por causa del pecado y eso afectó evidentemente a la familia. Pero en el pensamiento de Dios y en la revelación progresiva de la Biblia, que la Biblia es una revelación progresiva, vemos como el deseo de Dios era precisamente bendecir a las familias. Aquí en este caso concreto está hablando al pueblo de Israel y del cual nacería el Mesías y de él vendría toda la bendición que nos salpica directamente a nosotros, que nos beneficia a nosotros. Lee por favor la frase siguiente. La bendición en las familias no es algo de futuro o general. De hecho, el pueblo de Israel entendía bendición con con beneficios materiales, cosechas, ganado, familia y consecuencias sociales, paz, justicia, orden. La bendición tiene una base espiritual, pero también sanadora de manera global en el individuo y en sus relaciones más íntimas como son la familia. Sí, entendemos claramente, ¿no?, que cuando, sobre todo para el pueblo de Israel, entendía, aunque podía tener y debía tener esa relación con su Señor, con Jehová, con Dios, entendían que la bendición se transmitía o se hacía visible, palpable, a través de todo lo material, ¿no? El poder tener paz, el poder disfrutar de un orden y una justicia, el tener los campos que pudieran dar su fruto y todo eso, pero también hay toda la bendición espiritual que eso representa. ¿Os acordáis el texto de Habacuc? Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y la majada no dé mantenimiento, con todo yo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque la bendición no solamente puede depender de lo material, sino trasciende a lo espiritual y sabiendo que Dios está al control de todo. Bien, teniendo un poco esta panorámica de las experiencias del pasado, de las generaciones anteriores, de cómo la responsabilidad, al final de cuentas, es responsabilidad de cada uno en la generación donde le ha tocado vivir, que no podemos excusarnos con el pasado. Hay una realidad y es lo que vivimos ahora con nuestras familias. Es lo que llamamos familias extendidas. Le toca a... Sí. Lee, por favor, los 2 párrafos. Familias extendidas. Vemos que hay ciertas conexiones con el pasado o con el pasado reciente. Por ejemplo, con padres ancianos o ya fallecidos. Cuando hablamos de conexiones nos referimos a experiencias que han dejado huellas. En unos casos dolorosas y en otros llenos de buenos ejemplos. Hemos visto algunas cosas de esto. Qué bueno, como decía Marina, ¿no?, que han sido más bien buenos ejemplos que malas experiencias, por lo menos de los aquí presentes. Sí, sigue, por favor. Pero echemos un vistazo a la familia presente en la que conviven los miembros de una misma generación. Es lo que se llama familia extendida, siendo el matrimonio el núcleo central que se expande en varias direcciones. Los abuelos, los hijos, los hermanos de los cónyuges, sus otros parientes, tíos, primos. Esto, entendemos el concepto, ¿no? Lo que es una familia extendida. Pero aquí hay que ya enfocar bien lo que es el núcleo central. ¿Le puedes pasar, por favor? Gracias. Roger. Del matrimonio recordamos las palabras de Jesús sobre la exclusividad de la pareja frente al resto de la familia. La respuesta, hoy es fácil, ¿eh? Hoy solamente es prácticamente rellenar el versículo. No nos ha complicado demasiado la vida. Seguir. ¿Y la respuesta cuál es de este texto de Marcos, palabras del Señor? Pero al principio, Roger.
Lee las respuestas. Eso, vale, Sí. vale. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Uno. ¿Sí? Sí, siempre me ha dado mucho de pensar. Tampoco me preocupa. Pero ¿por qué siempre el hombre va por delante de la mujer? ¿En qué sentido lo dices ahora? ¿Por qué lo dices? ¿Pero por qué lo dices? ¿Que por qué dices va delante? No entiendo. Porque siempre está al home y la dona siempre está en segon plano. No. Pero ¿te refieres en general? Sí, en general. Bueno, vale. Perdón. Bueno, desde el punto de vista bíblico, primero fue el hombre. Pero no. Sí. Esta teoría no la conocía yo. Dice ella que si el Señor hubiera creado primero a la mujer, al hombre ya no lo crea. Bueno, hagamos. Sí, ¿eh? Dios. Bien, sí, y Jesús precisamente puso a un nivel similar como tiene que estar el hombre y la mujer. Eso no quita cuestiones de respetos y ya sabéis que hay pasajes que nos hablan de esto, pero no, tampoco se trata ahora de hablar de esto. Pero lo que sí está claro es el concepto de la unidad. ¿Lees tú, Joan, por favor? Esta unidad, ¿no? Esta unidad. Esta unidad que conforman el hombre y la mujer hace que sea exclusiva, es decir, única y prioritaria en la relación entre ambos, y en la que terceros no pueden ni deben participar. Eso es la teoría. Cuando decimos terceros, queda claro que Jesús, y luego Pablo lo recuerda también en Efesios 5:31, excluía a hijos, padres, suegros, hermanos, etc. ¿Continúa? Bueno, ¿lo excluía? ¿Sí o no? ¿O simplemente el Señor daba un énfasis de la relación? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Creo que no. No, pero la relación hombre-mujer, el énfasis está en la relación de la pareja. ¿Sí? En el círculo, no, de la pareja. Bueno, exactamente de la pareja. De la pareja. Exactamente de la pareja, sí. Eso no quita que no haya, bueno, más adelante me parece que algo lo explica, ¿no? Eso no explica, no. Cuando hay terceros, ya es un problema. Sí, pero los terceros también son los hijos, por ejemplo. No, en eso, por eso yo decía de la familia. No, pero lo primero de todo es la pareja. La pareja, sí. En segundo lugar, los hijos. Pero también están ahí los padres, si todavía viven, ¿no? Entonces, cada vez eso es en la familia extendida. Pero muchas veces los conflictos vienen porque se le da una prioridad especial o a los hijos, o a los padres, o a la madre, y crea conflicto en la pareja. Y la última pregunta es esa. Vale, pues Sí. vamos adelante. Sí, la última pregunta es Vamos adelante. Lees, por favor, tú mismo, Miguel, ya que tienes el micro. Sin embargo, ¿Lo leo yo? sí, Sin embargo, la palabra advierte cómo deben ser las otras relaciones que forman parte de la familia extendida,
Partiendo del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, entendemos que la honra hacia los padres mayores que todavía vivan debe ser una realidad. Incluso, aunque creamos que no se lo merezcan por comportamientos que hayan sido indignos. Es un mandato de Dios. Esto incluye a los abuelos. Sí, o sea, la cuestión es, tengamos conceptos claros. Dios, el mandato de Dios es que el hombre y la mujer sean una unidad. Sean una unidad. Y en este sentido es exclusiva. La orden no incluye a otros. Por eso digo es exclusiva, ¿no? No incluye a otros. Sin embargo, los otros sí que forman parte de la familia extendida. Y a estos hay una serie de obligaciones y de actitudes que se han de mantener y se han de cuidar. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, fijaos, la secuencia es que Jesús, este versículo que tú señalas, Ángel, Jesús lo cita de Génesis. No, escucha, un momentito. Jesús lo cita porque ya en Génesis aparece. Luego lo cita Jesús y luego lo reconfirma Pablo, con lo cual tiene importancia vital. ¿Vale? A eso me refiero, ¿no? Ahora, también es cierto que ahí entra lo que llamamos la familia. Lo que llamamos la familia. La familia extendida, que son los hijos, la suegra, el suegro, los abuelos, los nietos. ¿Qué ocurre? Cuando le estamos dando más prioridad al resto que a tu cónyuge, entonces cuando hay conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo básico, lo que está en la mente de Dios, ¿cuál es? La unidad. ¿Y la unidad cuál es? El matrimonio. El matrimonio. Pero no significa que lo demás no sea importante. No. Todo lo contrario, ¿eh? Uh-huh. A situaciones, a terceros. Y no es que no sean importantes, ¿eh? No es que no sean importantes. Por ejemplo, cuando estamos hablando, hemos leído en el caso de los abuelos. Este versículo, hay otros, pero es por citar algún ejemplo. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¡Ey, qué hermosos que somos algunos! Y si no lo somos... Así que respeto total a los ancianos, a los padres, mientras los padres de los padres que todavía viven, respeto. Y hemos leído antes que incluso, aunque no se merezcan los comportamientos, que hayan sido dignos. En nuestro caso, a lo mejor en nuestros casos no ha sido el caso, pero aún, y esto lo recordábamos hace unos días, que aunque nuestros padres no hayan dado la talla, el mandato sigue siendo el mismo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Bueno, seguimos. De los padres hacia los hijos, hay varios consejos que da la palabra que apuntan a un autocontrol de las emociones y de la expresión de las mismas, donde el equilibrio y la madurez han de ser evidentes. Dice, por ejemplo, en Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Sí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos diciendo de autocontrol. Dice, no provoquéis a ira. Controla. Y nos cuesta mucho. Los padres a veces se nos va
es lo que cuesta muchísimo. Sí. No, haces así, no, lo cogerías así. Sí. Sino criadlos, ¿cómo? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, para el creyente es un gran recurso tener en cuenta al Señor a la hora de disciplinar, ¿no? Para el que no es creyente, pues intenta hacer lo mejor posible. También el que es creyente intenta hacer lo mejor posible, pero el hecho de ser cristiano tienes otra perspectiva de los valores y de la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Y como, ¿quién lee ahora? Ángels mismo, pásenme a Ángels, por favor. Y como si se tratara de una carretera de dos direcciones, también hay advertencias de los hijos hacia los padres, Claro. donde la obediencia es un acto visible del sentimiento de lo que es justo y bueno. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es Los justo. Efesios 6:1. Exacto. Esto es una carretera de dos direcciones. No solamente el hijo o las hijas han de estar ahí tumbados en el sofá esperando que mis papás lo hagan todo y se porten bien, sino que los hijos tenemos responsabilidad hacia los padres. Y me gusta, no deja de ser un poco curioso de que diga justo, porque esto es justo. Justo, es decir, se trata de equilibrio, se trata de que corresponde en un, como se dice ahora, un 50-50, ¿no? Un 50-50. Es decir, los padres tienen responsabilidad hacia los hijos, pero los hijos también hacia los padres. Muchas veces esto es una balanza que no funciona, ¿verdad? Que no es así, muchas veces. Sí, ¿quieres decir algo? Ujú, ujú. Ujú, ujú. Sí, claro, es muy importante. Si no están en el Señor, hay otras valoraciones. Bueno, eso sí, sí. La educación de los nietos no corresponde a los abuelos, pero los abuelos podemos influir en todo lo que nos permita, en valores, en amor, en atención, en consejos. Todo lo que podamos influenciar, aquellos que seamos abuelos, lo hemos de hacer. ¿Qué? ¿Repites? Que yo no disfruté de abuelos. Conocí un poquito a la madre de mi madre y casi nada al padre de mi padre. Y siempre como que lo he añorado. Me hubiera gustado convivir más con los abuelos. Y aquí a veces en el Reciclat, cuando hablas un poco con la gente y preguntas si son cristianos o han oído de la Biblia, el 80% de las personas hacen mención a que mi abuela me habló. Entonces, ¿Me habló de qué? del Señor, ¿Ah? o mi abuela iba a la iglesia, o mi abuela tenía una Biblia, Ujú. que es muy importante, la parte de los abuelos. En la medida que podamos y tengamos a los nietos, si no los tenemos, poco o nada podemos hacer, Claro. pero que sí es una responsabilidad nuestra también, de cuando los tenemos y el testimonio y las palabras y los hechos. Personas que hablan así de sus abuelos, que les han ayudado, yo la mayoría que conozco son de otra cultura, son sudamericanos, sudamericanas, que están acostumbradas a los abuelos a criar a los críos, no sé por qué razón. Y las madres se desentienden bastante más. Sí lo he visto en mucha gente que conozco, en serio. Entonces, Ujú. yo sí que vi poco a mis abuelos, pero tengo buen recuerdo
Y de mi madre también, y de mi padre. Los abuelos, no sé qué harían los papás con los niños, que los llevan al cole, los abuelos. Mira, al Roger la semana que viene tiene que ir a cuidar a su nieto. Y incluso algunos La casos semana que hay ve abuso. vas a cuidar al teu net. Sí. Hay muchos casos, muchos. Sí, los cambios sociológicos son una realidad. Hay muchas madres que trabajan. Y mira qué pasa, que los bebés, tenemos algunos casos que conocemos muy directo, desde que tienen meses ya van a la guardería porque tienen que trabajar. Que levantarme temprano para llevar a los niños al cole. Fernando, ha habido cambios ya en la sociedad y esto es un poco la línea que llevamos ahora. Sí. Y tenemos que ayudar a los hijos para que pueda trabajar la pareja. Claro, sí. Bueno, pues estas oportunidades que tenemos de cuidar o de aconsejar o de cantarles o contarles un cuento, tú le explicas un cuento, ¿veos? Y un cuento que le explique Roger no se lo va a explicar de la misma manera Les su cuento padre. un cuento, que cada día es un cuento. Cada día es un Es un cuento, cuento, cada también. Bien, seguimos adelante. Ya vamos avanzando. Esto incluye, decíamos, a los nietos, quienes también deben dar una respuesta positiva y de cuidado para los adultos. Ahora aquí es otra historia esta. Fijaos en este texto, yo no sé si os habíais tropezado alguna vez con este texto de 1 Timoteo, si os llama la atención, porque hay un detalle, léelo, por favor. Cógelo el micro. Gracias. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Yo me apunto. Esto de recompensar a los padres, yo me apunto. Que nuestros hijos o los nietos recompensen la labor, la dedicación, los años, ¿verdad que sí? No sé. ¿Qué opináis? Recompensa cuando son mayores o adolescentes o ya más grandes. Yo como iba con mi abuelo, me sacaba aquí, me iba allá. Sí que lo recompensa en ese sentido, ¿no? ¿Pero quién recompensa a quién? Los nietos a los abuelos. Ah, ¿y cómo lo recompensabas tú? Yo no los tuve. Ah, vale. Yo no tuve. Pensaba Yo lo que te hubiera gustado. Yo lo que hice Marina. Sí. Hay un anuncio en televisión, un anuncio que hablan de una agencia de estas, una empresa que se dedica a cuidar ancianos, ¿no? Y hay un anciano que se ve que se ha caído y entonces la nieta le dice, pero abuelo, no sé las palabras, ¿no? Que dice, es en catalán, ¿no? Y le dice, pues, ay, ¿qué te ha pasado, no? Y como la nieta se preocupa por el abuelo, ¿no? No siempre ocurre así. Hay nietos que incluso tienen una actitud de falta de respeto hacia los abuelos también. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero la palabra de Dios, y en esto vamos, ¿no? Dice que si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. O sea que también, no por ser nietos, tienen carta blanca ni en lo que digan ni en lo que hagan. Como son los nietos, te permites que te lo hagan todo.
No, hay que enseñarles también a la piedad, a que actúen bien, que sus palabras sean honestas, que sean de bendición, en fin, todo ese trabajo. Así que vemos que la familia extendida significa muchos compromisos entre unos y otros, sabiendo y teniendo claro que el matrimonio es unidad y que no puede intervenir terceros en ese sentido. En base a estos principios, ¿dónde queda pues, lee por favor, Ángeles, dónde queda pues? ¿Dónde queda pues el resto de la parentela, de la familia extendida, de aquellos que ocupan o deberían ocupar un segundo plano? No hay menciones explícitas en la Biblia, pero sí exhortaciones generales de comportamiento hacia todos. Amor, misericordia, testimonio, dominio propio, hacer el bien, sabiduría, etc. ¿Sigo? Sí. Y sin embargo, ¿por qué en ocasiones esta parte de la familia extendida pasa a un primer plano desplazando al cónyuge o a otro de primera línea, padre o hijo? ¿Entendéis la pregunta? Sí, sí. ¿Qué opináis? ¿Por qué? ¿Por qué pasará eso? En ocasiones, ¿no? No digo que pase siempre, ¿no? Se meten en medio. Se meten en medio. De su hija hasta dónde debe llegar. O sea que una hija, hay una madre, se... Ya. Y eso afecta a la relación. Una madre, un padre o cualquier persona. Y a veces la pareja, por respeto, porque no han cortado algunos vínculos, permiten esas acciones de la madre, del padre. Ahí hay relaciones que tienen que sanarse. Hay heridas. Hay gente que no pertenece a la familia, me da la También. impresión. Sí, también. En segundo plano, que quiere decir que ya no es, a lo mejor, amistades, También puede ocurrir. gente más que está cercana, pero no pertenece a la familia. Y influyen en las relaciones de la familia. Sí. Yo aquí he puesto pues que no es mi caso. Que no. No es mi caso porque en mi hogar estaba mi mujer, mis 3 hijos y nadie más. Ya, No han entrado ni suegro, ni padre, ni cuñado, ni... No. ya. Mi mujer, mis 3 hijos Pero- y nadie más. Pero cuando pasa, ¿por qué crees que pasa? Porque alguien lo permite, como decía Marina, porque se permite. Ya. Y si los dos, tanto los dos cónyuges, tenemos la idea de lo que es la unidad, ni ella debe permitir, ni yo debo permitir. Ujú. Hay relaciones enfermizas. Yo lo he vivido, yo no, pero en un familiar muy cercano, eso, ¿no? Que había una parte de los padres de esa persona estaban siempre en casa de la hija. Y los otros padres de él decían, no, nosotros no nos metemos en lo que haga mi hijo o el matrimonio, ¿no? Que ellos hagan como quieran, eduquen a sus hijos como quieran. Yo no los pago cada día en casa, ¿no? Y eso llega un momento que eso no es sano. Claro, es que ya como que la madre también se pone a mandar en casa de la hija. Entonces, ¿esto qué es? Ya. Sí. Pleguema y quitoch y... Sí. Qué importante es cuidar el hogar. Y por eso hablamos precisamente, y la palabra de Dios nos exhorta a que el matrimonio, el cónyuge, la pareja, ha de tener las cosas bien, bien claras. Cuando eso ocurre, cuando ocurren estos problemas, se producen desequilibrios, consecuencias, hay heridas en la misma generación. Y en lugar de traer esa paz y armonía que uno quiere vivir, el concepto de familia, según Dios, ese concepto queda distorsionado. Y uno deja de ser de bendición. La familia deja de ser una bendición. Realmente la familia se convierte en
en un mar embravecido, siempre naufragando, siempre intentando salir a flote como sea, y todo eso porque no se ha tenido en cuenta las exhortaciones de la palabra. Así que el propósito de Dios es que generación a generación celebre sus obras, tenga presente cada generación al Señor y anuncie sus poderosos hechos. Seamos esas familias que podemos ser de bendición a mucha gente, a muchas personas que necesitan tener modelos, y que nuestra referencia de modelo pues es la palabra de Dios. Ya sabemos que el pecado siempre está estropeándolo todo, que hemos de estar reconduciéndonos hacia los planes y la dirección del Señor, y es importante que estemos bien conectados a Dios y busquemos su sabiduría para, dentro de nuestras torpezas o nuestras carencias, dentro de todo eso, sepamos vivir en conexión sana con todos los miembros de nuestra generación. No hay que vivir aislados, no podemos ni debemos vivir aislados. Muchas veces el hermano, la hermana, es el amigo y la amiga que a lo mejor el cónyuge no lo es. O aquel tío o aquella tía, ¿no? que representa, que viene a ser casi el padre o la madre, que a lo mejor tu padre o madre no lo es. Y por eso las relaciones hay que sostenerlas, hay que cuidarlas y ser agradecidos delante de Dios, pero que por lo menos tengamos las cosas claras y enseñemos a otros a que las tengan. Aunque nuestra experiencia haya sido dolorosa o difícil, pero podemos siempre estar siendo de bendición a otros. Así que el Señor nos ayude para que esto sea así. Próximo día hablaremos del miembro imprescindible en la familia, que es Jesús. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?